Bueno, hoy vamos a hablar acerca de en qué medida nosotros heredamos los comportamientos o las deudas o los programas de nuestros ancestros. ¿Cómo es? ¿Qué sentido tiene en nuestra vida el heredar los programas? ¿Qué importancia tienen nuestros comportamientos dentro del árbol genealógico? Nuestros cromosomas nos transmiten la información del ADN de cada uno de nuestros padres. No podemos escapar de nuestra biología, pero sí podemos transformarla. Heredamos los comportamientos y facultades de nuestros ancestros. Y esto es un regalo muy grande que nos da la vida. No tenemos de alguna manera que volver a crearlos después de nacer, porque ya esos programas vienen con nosotros. Sin embargo, hay más que biología. Está lo que llamamos sistémico y está la resonancia. Por nuestra estructura sistémica, nosotros vivimos en interrelación con todos los demás, con los presentes, las personas que están presentes en nuestra vida, como con los antepasados, los que están ligados a nuestro árbol. Aquellos que estamos ligados al árbol, estamos ligados por tres principios. Uno es el orden jerárquico, que es el equilibrio entre dar y recibir, y el derecho de pertenencia de todos. Cuando en una generación existe una transgresión de esos principios, un descendiente va a ser designado desde el inconsciente colectivo para compensar lo que el ancestro no hizo. O sea, de alguna manera el emergente inconscientemente sabe que viene a reparar, y a partir de sus acciones genera reparaciones. Ahora, si queda inconcluso, va a venir una próxima generación a tratar de restablecer el caudal de la energía emocional que quedó bloqueado en algún momento. Ahora, cuando hablamos de resonancia, bueno, la resonancia es un regalo más grande todavía, porque hace que todo el clan esté informado de todo lo que viven los demás, de las circunstancias por las que están pasando, por las que han pasado. Esa resonancia es lo que provoca la imitación instintiva de comportamientos entre personas que son desconocidas. Esto de que quizás terminamos repitiendo de alguna manera pautas y conductas que en realidad tenían que ver con familiares que incluso nosotros no hemos tenido contacto. Yo me acuerdo que en clase yo les daba el ejemplo de aquel paciente que consultó a partir de una situación muy delicada que estaba pasando a nivel de su trabajo, donde había incursionado en una estafa, siendo que era una persona la cual nunca había tenido un solo antecedente con respecto a realizar este tipo de comportamiento. Y cuando fue a constelar, porque realmente él quería saber qué era lo que le había provocado, teniendo un currículum intachable, esta posibilidad de haber ejercido lo que hizo, aparece ese tío, al cual desconocía, un tío abuelo, en la rama genealógica, que en Italia, en épocas de el padrino de Don Corleone, había sido uno de sus instigadores, manejos de dinero y estafas. Bert Hellinger, que es el recreador de la metodología de constelaciones, y él también se definió en su momento como filósofo. En su momento hablaba de cómo esto que es terapéutico, y terapéutico y filosófico, ¿no? Lo que tiene que ver con la ritualística del poner en marcha los engranajes del árbol genealógico, pasó a ser constelaciones familiares. Y él explicaba que todos nuestros actos dependen de nuestra manera de ver la vida. Y esto es particularmente cierto dentro de lo que es la psicoterapia o las herramientas de ayuda. ¿Por qué? Porque todas dependen de la filosofía del profesional que las emplea, sus creencias, su visión sobre la vida, y va adaptando espontáneamente las herramientas a la ayuda del paciente. Las herramientas se van adaptando también de acuerdo a cuáles son las necesidades que vienen desde afuera.
no es que la realidad del paciente genera la realidad de la terapia. Hellinger justamente decía, no se pasa de la filosofía a la terapia, sino que es el filósofo, es el terapeuta con su visión de vida el que hace surgir la herramienta que corresponde a ayudar al paciente. Y es así como las constelaciones familiares fueron una visión dentro de lo que ya estaba, de lo que ya existía, que eran los rituales tribales, para poder ser utilizado como una herramienta de largo alcance en el descubrimiento de los comportamientos del sistema. Ahora, el otro día me preguntaban en clase, bueno, ¿qué hay de científico, por ejemplo, en biodecodificación? ¿Qué hay de científico en constelaciones? ¿Cuál es el alcance leal, terapéutico? Bueno, hay que partir desde el principio de que en el espacio y por tanto en nosotros está toda la información. Si alguien tiene un problema y una persona representa ese problema sin intención, sin emoción, solamente la representación, va a surgir en realidad cuál es el verdadero problema, porque se va a manifestar. Todo es energía. Es imposible, siendo canales como los que somos, que no podamos percibir la energía de lo que le sucede al otro o de cómo y qué genera tal o cual situación. Obviamente que ante esta sapiencia nos colocamos en un lugar muy delicado, en el cual muchos de nosotros nos preguntamos, ¿podríamos evitar las situaciones que nos traen dolor? ¿Podríamos evitar las situaciones que nos traen sufrimiento? En realidad, en gran parte sí, porque si podemos recrear el problema que nos lleva a tener dolor y podemos ponernos en el lugar del problema, podemos encontrar la motivación. Y en ese momento que encontramos la motivación, lo que lo dispara, también podemos decidir si eso es verdaderamente lo que queremos en nuestras vidas. Y de esta manera nosotros vamos a observar que muchos problemas de los que tenemos vienen por relaciones familiares desordenadas, principios sistémicos que se transgreden constantemente, inconscientemente, no respeto a la madre, no respeto al padre, no respeto al clan. Y el movimiento espontáneo de los representantes genera dentro de la constelación siempre una reconciliación con la vida. Entonces, cuando queremos sanar o resolver problemas que se han planteado constelativamente, el movimiento constelativo en sí, la representación, el surgir de la información ya es un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque no se puede modificar lo que no se conoce. Si yo no conozco cuál es el problema, yo no lo puedo reparar. Entonces primero lo tengo que reconocer, lo tengo que tener en forma tangible para tomar la decisión de poder modificarlo. Todas las constelaciones aportan bienestar. Todas las constelaciones aportan una visión de vida donde la persona puede cambiar lo que le está haciendo mal, puede sanar. Incluso muchos problemas que existen y se representan en las constelaciones se transforman y desaparecen. Enfermedades, deudas, problemas de soledad, de falta de trabajo, comportamientos nocivos, adicciones. Y acá viene este espacio donde aparece la meditación, ¿no? ¿En qué se parece una constelación a una meditación? Bueno, cuanto más conectados con algo mayor estamos como consteladores, el constelador, el paciente, el cliente, los representantes, más eficaz es la constelación. Y esa conexión, esa verdadera conexión que se genera, es un estado de meditación activa. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hablábamos en clase porque las constelaciones son fenomenológicas. Porque lo fenomenológico lo que busca es descubrir la realidad que hay debajo de las apariencias. La representación del problema es un acto fenomenológico, porque representa, o sea, la persona que es el representante se deja llevar por la energía del campo, sin saber qué hace, sin comprender, sin intención, sin emoción y sin hábito. O sea, no repite ningún gesto
aprendido, no repite ninguna información porque no hay información previa. Y de dejar de hacer nada, se sumerge en la realidad profunda, en el fenómeno, que es el que nos manifiesta el problema o bien la solución. Las constelaciones son una apertura de conciencia a una realidad que es fenomenológica. Y es una realidad fenomenológica donde se presenta el sufrimiento del paciente. Bert Hellinger sabía que todo era sistémico y obviamente comprendió que la representación permitía descubrir la dinámica sistémica transgeneracional más profunda, lo fenomenológico, que hacía que provocara el sufrimiento del ser humano. Y entonces viene la pregunta a la cual recién yo me refería. ¿Qué descubrimientos científicos pueden explicar la eficacia de la constelación? Bueno, las ciencias humanas no se miden sobre el mismo patrón que las ciencias llamadas exactas. Esto es fundamental. El paradigma cuántico nos dice que todo es energía y que la información no conoce el tiempo ni el espacio, que la resonancia influencia sobre todo, que las partículas se entrelazan o se intrincan en un modo deslocalizado. Entonces, el observador compasivo transforma lo observado y a lo vez se transforma a partir de lo observado. La partícula vuelve a ser onda cuando deja de ser observada. Ondas de probabilidades que se materializan de nuevo cuando vuelven a ser observadas. Entonces, si nosotros entendemos este concepto de que todo es energía y nosotros somos como antenas, es imposible que no captemos cuál es la energía que moviliza esa situación. Cuando el paciente se despide del pasado y se entrega a la vida en la sanación de la constelación, se está entregando un campo que es superior de energía, donde están todas las posibilidades y permite de esa manera que su vida se pueda transformar. Ahora, esto es igual que cuando uno entra en un negocio y tiene ganas de salir corriendo, porque percibe la energía de el vendedor o la gente que está en ese lugar. ¿No les pasó en ningún momento? Bueno, esto sucede. Entrar a una peluquería y quizás uno conoce a la peluquería y está todo más que bien, pero la gente que está ahí y uno empieza a sentirse incómodo porque uno está percibiendo la energía, el campo energético del otro. Bueno, esto sucede de la misma manera cuando yo constelo una realidad, cuando yo constelo un objeto, cuando yo constelo un suceso que tiene que ver con otra persona. ¿Qué características tendría que tener un constelador hoy en día? El constelador es un catalizador de la conexión del cliente con el gran campo, del paciente con el gran campo. Cuanto más entregado a algo más grande, o centro vacío o vacío creador, más profundo y eficaz va a ser la constelación. Mayor y más rápido van a ser los cambios. Por eso es muy importante que el constelador haya trabajado mucho en estar en un asentimiento total al destino, como es con un conocimiento sistémico profundo, sabiendo que dejarse guiar por el campo y por el guía lleva a que el campo lo controle de una manera que pueda hacer una contratransferencia directa. ¿Cuál es la conexión que existe entre constelaciones y biodecodificación? Que este es un punto importante para el curso que ustedes están haciendo. Bueno, Hellinger descubre y genera las primeras pautas de la realidad sistémica de la enfermedad, visto desde las constelaciones, en la cual la enfermedad muestra a alguien rechazado, a alguien que está excluido del clan. Hammer descubre la realidad dual de la enfermedad, las dos fases complementarias de la enfermedad. En lo sistémico, Hellinger insiste una y otra vez en que la realidad profunda de la vida viene de la reconciliación entre dos opuestos. Hammer nos muestra los dos opuestos, la enfermedad en fase activa y la enfermedad en fase de resolución. Al observar muchas constelaciones en las cuales se trabajaron las enfermedades,
se pudo comprender que Hellinger había captado el significado de una de las dos fases. Y a partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido y se entendió el significado sistémico de ambas fases. La fase activa desencadenada por un rechazo que hemos vivenciado en algún momento de nuestro proceso de gestación embrionaria, embarazo y nacimiento, como fidelidad a un ancestro excluidor, y la fase de resolución, la que estamos tras resolver el rechazo anterior, en una expiación por fidelidad a un excluido, donde empezamos a generar las conductas que avalan ese rechazo. Lo sistémico da un significado profundo a la existencia de la enfermedad, como reconciliación en uno mismo de lo que uno rechazó y expió, a la vez que, por resonancia, a través de uno mismo se reconcilian los ancestros perpetradores, víctimas, excluidos, excluidores. Entonces, con este concepto, ¿cómo puede una constelación ayudar a sanar una enfermedad física, que podría ser cualquier enfermedad, inclusive el cáncer, visto también desde los ojos de la biodecodificación? Lo esencial en una enfermedad física grave es la imposibilidad de aceptar a la madre. La demostración real en una constelación en que la persona está transitando una enfermedad se genera cuando está simplemente frente a su madre. Y cuando está frente a su madre, aceptarla tal cual es. En cuanto la persona consigue aceptar a la madre, más allá del dolor, la enfermedad, el cáncer, el cuadro desaparece en un determinado tiempo o se reduce en un principio. ¿Esto por qué? Porque la enfermedad es justamente lo opuesto al amor. Y el amor lo aprendemos, lo mamamos, lo gestamos a partir de mamá. Y si ahí el amor no estuvo en algún momento de nuestras vidas, la enfermedad nos va a cobrar como presa. ¿Hay resistencias en un paciente que viene trabajando este tipo de temática? Y en realidad sí. Lo más importante en una enfermedad física grave es la imposibilidad de aceptar a la madre, y entonces vamos a encontrar resistencias, como por ejemplo cuando se le pide al paciente que diga o repita decir sí a la vida, con todas las consecuencias que genera esa resistencia. Porque el paciente tiene una fidelidad inconsciente a los ancestros que lo pasaron muy mal antes que él, y por lo tanto no le permiten pasarlo bien, ni que disfrute de la vida que le toca, ni sentirse merecedor de ello. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que cortar la fidelidad del clan porque la fidelidad del clan crea culpa? Sí, hay que cortar la fidelidad del clan. La culpa es el freno a la autonomía y a la toma de la vida. Es necesario tener mucha fuerza para poder aguantar o superar la culpa que nos produce ser distintos a la familia de origen o distinto al grupo social al cual nosotros pertenecemos. La solución más importante es agradecer al clan todo lo que nos dio y despedirnos del clan con mucho respeto, y el clan entonces nos empuja directamente a salir afuera. Estos son ejercicios que se realizan específicamente para desconectarnos de la fidelidad del clan. Carl Jung hablaba justamente, yendo sobre este tema, lo que él denominaba individuación. Individuación y el avanzar hacia la vida. Él utilizó el concepto de la individuación en la terapia sistémica familiar, que fue manejado en dúo con la de pertenencia. Todas nuestras vidas y todos los grupos humanos están atravesando por dos fuerzas que son contrapuestas: la de la pertenencia y la de la individuación. La primera es la que tiene la prioridad y se opone a la individuación. ¿Por qué? Porque cuando nacemos necesitamos del grupo de pertenencia para crecer y desarrollarnos, pero luego a partir de la adolescencia se despierta la individuación.
La evolución de la humanidad empuja al humano hacia más conciencia y más individuación. Pero esta nueva individuación de la cual nosotros estamos hablando está al servicio de la creación de un nuevo subsistema y una nueva pertenencia, que es hijos que se independicen y crean nuevos grupos familiares sanos. ¿Cómo uno puede individualizarse de manera sana, constelativamente, viviendo más allá de la culpa y del miedo, viviendo sin repetición en el presente, asumiendo todas las responsabilidades, todas las decisiones y las consecuencias de nuestros actos? Entonces, ¿de dónde nos viene esa fuerza? Porque también uno dice, pero no es tan sencillo, llegamos hasta acá, ¿de dónde saco la fuerza para poder despedirme de mi clan sin sentirme culpable? Bueno, la fuerza, la apertura de conciencia que acompaña a la fuerza, nace pura y exclusivamente de asentarnos como somos, aceptar a todos como son y aceptar a todos exactamente en el lugar en que están. Cuando trabajamos la aceptación, estamos trabajando la individuación. Nos vemos luego.